Duhalde le pide a Néstor Kirchner que asuma la tarea de ser jefe de su gabinete. Kirchner declina el pedido al no estar de acuerdo con la implementación de la especificación asimétrica. Muy pocos creían a esa altura de los acontecimientos las posibilidades del gobernador santacruceño de llegar a la Casa Rosada. Solo un reducido grupo de colaboradores compartían la mística de avanzar hacia la generación de una opción electoral en el país. Pero nada será fácil. Al hambre, el desempleo, la desnutrición infantil, el agotamiento de las instituciones, el descrédito general, la desesperanza, se suma la salida de la convertibilidad. Ya el peso no tendrá el mismo valor que la preciada moneda norteamericana. La ilusión de pertenecer al primer mundo termina. El dólar llega a rozar los 4 pesos. Yo lo que quería decir es apenas que me parece una locura que esté pasando todo esto, que es una estupidez, que parece que nadie se da cuenta. Las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional llevaron a Argentina a la quiebra. Las protestas abundan. Los bancos son el centro de los ataques por parte de ahorristas acorralados. Golpean en los televisores las imágenes de chicos muertos por desnutrición infantil en un país exportador de alimentos. Roberto Lavagna reemplaza a Remeslenikov en economía. Su tarea será enfrentar y obtener del Fondo Monetario Internacional un crédito que le permita al país superar el difícil momento. Grupos de piquetes cortan rutas y accesos a las ciudades. La represión no tarda en llegar. La muerte de 2 jóvenes piqueteros en Avellaneda, al sur de la capital federal, recrea en la memoria de los argentinos los peores recuerdos de aquel 20 de diciembre. El presidente Duhalde. Y continuamos con consideraciones luego de este documental de una parte de la historia del país. Y bueno, aprovechamos que está con nosotros Sebastián Artola para pedirle una reflexión sobre lo que vimos. Creo que el desafío, ¿no? Hoy, en el 2013 se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia y el próximo domingo 27, 3 años del fallecimiento de Néstor, ¿no? Creo que fundamentalmente, por un lado, como sociedad, ¿no? Como el desafío que tenemos todos de hacer carne y conciencia colectiva, el no dar un paso atrás en las conquistas que hemos logrado en estos 10 años, ¿no? Cuando decimos nunca menos tiene que ver con esto, ¿no? Con no ceder ni un derecho de los conquistados en estos años para no volver al pasado, para no volver atrás, ¿no? A partir del 2003 empezamos a salir de ese país para unos pocos, de un país con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, de un país con el 24% de desocupación, de un país que no dejaba de endeudarse con el FMI, que día a día cerraba fábricas, comercios y quedaba el tendal de desocupados en la calle. Creo que la llegada de Néstor en el 2003 al gobierno volvió primero a establecer una nueva relación entre la política y la sociedad, ¿no? Después de muchísimos años la política o los representantes volvieron a mirar al pueblo, volvieron a poner su interés en la Argentina y en las necesidades de la sociedad y fundamentalmente abrir el Estado y la política en general a la participación ciudadana y del pueblo. Creo que si hay un legado de Néstor es eso, ¿no? Una nueva representación política de cara al pueblo con coraje, sin miedo, con la mirada puesta en las necesidades y con la fuerza suficiente para enfrentar a los sectores de poder, sean económicos, sean mediáticos, porque esa es la posibilidad de empezar a construir una dirigencia distinta y una representación que tenga que ver con lo popular y con lo democrático. Así que, digo, más que nunca nosotros como jóvenes, como militantes, reafirmamos esas convicciones, ese legado
Y creo que ese es el gran desafío en este caso para nuestra ciudad, ¿no? Construir una nueva representación que no tenga miedo de tocar los intereses que haya que tocar, por más poderosos que sean, para empezar a cambiarle la vida a nuestros vecinos. Yendo al terreno más local, ¿cómo ves el peronismo en la provincia de Santa Fe? Y creo que se trata de esto, ¿no? De cómo construir una representación que encarne esto que decíamos de Néstor Kirchner o de Cristina, ¿no? Cómo tener una dirigencia que vuelva a mirar al pueblo, que vuelva a tomar sus decisiones en función de las necesidades, que vuelva a generar políticas que permitan que las necesidades que existen en nuestra sociedad se transformen en derechos y que se piense en el marco de un proyecto colectivo. Me parece que lo que ha predominado en este último tiempo largo en el peronismo provincial y de nuestras ciudades es ser una suma de individualidades, ¿no? Donde cada uno de algún modo u otro lo único que estuvo cuidando fue más su silla que el interés del conjunto de la sociedad. Nosotros creemos, y eso también nos empujó a ser candidatos, de que una vez por todas debemos volver a pensarnos en términos colectivos, que los hombres y las mujeres somos circunstanciales y que acá lo que importa es construir una representación y un espacio político donde el pueblo sea protagonista. Y si el pueblo es protagonista, estamos convencidos que la realidad de la ciudad y de la provincia se puede cambiar y que no tenga miedo, digamos, que tenga coraje para confrontar con lo que haya que confrontar en función de dar respuestas a las necesidades de nuestra gente y salir de esa práctica mezquina, cerrada, endogámica, digamos, hacia adentro y volver a poner al peronismo de cara a la sociedad, de cara a la gente, porque creemos que estamos convencidos que es el camino para volver a enamorar a todos nuestros vecinos, que es posible cambiar para bien nuestra ciudad y nuestra provincia. Bien, ¿y qué se le responde, qué se le dice a aquellos sectores opositores que dicen que en 2 años se termina el kirchnerismo? Hace años que venimos escuchando, ¿no? Pronósticos sobre un supuesto fin de ciclo del kirchnerismo, digamos. Yo estoy convencido que la sociedad argentina, que el pueblo argentino no quieren volver a las imágenes que veíamos recién en el fragmento del documental. Y lo que está claro, digo, es que ninguna de las expresiones de la oposición representa futuro, digamos, sino que expresan la vuelta del pasado. Y me refiero desde Wiener y el Frente Progresista, el PRO con Mauricio Macri o Miguel del Cel, la imagen que vimos hace poco de Massa con Reutemann, digo, eso tiene que ver más con el pasado o con el país para unos pocos, y para nosotros, digo, el desafío es seguir construyendo una Argentina donde todos tengamos nuestro lugar y nuestras posibilidades, y creo que la mayoría de la sociedad quiere transitar y seguir recorriendo ese camino. Así que digo, yo creo que una vez más, pese al interés de algunos pocos, de algunas fuerzas políticas, pero fundamentalmente de las corporaciones económicas y mediáticas, que son las que digitan las agendas de la oposición política, se van a encontrar frustrados porque la sociedad argentina va a saber cómo abrir nuevos lugares para que este proyecto político pueda continuar en los próximos años y tengamos una década más de conquista para nuestro pueblo. ¿A quiénes crees que pueden ser el recambio de Cristina? ¿A quiénes ves como posibles candidatos en un futuro? Me parece que eso se irá definiendo sobre la marcha. Digo, nosotros cuando hablamos de proyecto colectivo precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Los nombres son una expresión, un emergente de una construcción conjunta, digo. Yo por eso digo, si hay una lógica que predomina en la política, es primero poner los nombres y después ver cuál es el proyecto. El kirchnerismo ha invertido esa lógica. Primero definió un proyecto de país, de nación, de sociedad, y después los nombres fueron emergentes, su expresión de lo que se considera más adecuado para esa coyuntura o para ese momento, pero dentro del marco de un proyecto histórico, estratégico,
para la nación argentina. Digo, de alguna manera nuestra lista de concejales tiene que ver con eso también, ¿no? Con un momento, con una coyuntura donde el kirchnerismo entendió que era necesario un recambio generacional para la dirigencia del peronismo de Rosario. Y hacia futuro y en el 2015 creo que va a suceder lo mismo, ¿no? Ahí emergerán quienes son los compañeros y compañeras que mejor van a expresar la posibilidad de continuidad y de profundización del proyecto nacional. Artola, traslado el tema al terreno provincial. Se está discutiendo este descanso dominical en la provincia de Santa Fe. ¿Coincide con algunos puntos? ¿Coincide en su totalidad con el proyecto? Totalmente, sí. De hecho, hemos estado charlando con los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio, acompañando plenamente la reivindicación. Me parece que es una reivindicación que venía muy demorada y fundamentalmente en nuestra ciudad de Rosario, ¿no? por esta lógica o este perfil que ha asumido Rosario en los últimos años, que tienen que ver mucho con la oferta de servicio, con la promoción del turismo, del comercio, pero digo, en ese marco también hay que contemplar los derechos del trabajador, digo, y a nosotros nos parece que es una reivindicación necesaria y justa y compartimos plenamente, y bueno, y todos nos tendremos que habituar, digo, a hacer los mandados los 6 días restantes de la semana, ¿no? Porque esto surgió como argumento, ¿no? Me parece claro que es fundamental que los empleados de comercio tengan el derecho a descansar los domingos como cualquier trabajador y ahí la sociedad y fundamentalmente digo el gobierno municipal y provincial que lo aprobaron pero con algunos ruidos, bueno, el radicalismo votó en contra, ¿no? Pero lo aprobaron ahí medio condicionados o no muy convencidos. Creo que una fuerza que se dice socialista no debería durar un segundo, ¿no? En una medida que defiende los derechos del trabajador, salvo que tengan una idea de socialismo y que creo que la han venido mostrando un tanto extraña, más ligada a los factores de poder a las corporaciones que a los derechos de los trabajadores. Hay una de tus propuestas que me resulta bastante interesante, que es la apertura de dispositivos de atención de salud mental y de adicciones. Nosotros tenemos en el programa generalmente un especialista que habla sobre adicciones y es importante porque las personas que están pasando esta situación muchas veces no encuentran un lugar donde sentirse contenidos. ¿Cómo sería esto? Tal cual, me parece, digo, Rosario es una de las ciudades que más alta tasa de padecimiento en adicción en drogas y alcoholismo del país, digo, y frente a eso, el modelo de salud provincial y municipal no tiene una política de respuesta, ¿no? Muchas veces se nos pone a la política de salud del municipio de Rosario como un ejemplo para el resto del país, pero la realidad es que no tiene un dispositivo en los centros de salud, que es la instancia primaria de atención, y en los hospitales de respuesta y contención a las situaciones de padecimiento en adicción. Para nosotros es fundamental que se incorpore de manera inmediata, porque también es uno de los caminos para empezar a dar respuesta a la realidad de la trama del narcotráfico y de la promoción de las manos de la espiral del narcotráfico, de altos niveles de adicción, sobre todo en jóvenes de la ciudad de Rosario. Creo que no es posible hablar de acceso universal a la salud si no tenemos un dispositivo de atención primaria en adicciones que debe estar, digo, en los centros de salud como en los hospitales públicos. A su vez, en estas últimas semanas nos enteramos que del presupuesto que tenía el municipio destinado a la lucha contra las adicciones se subejecutó el 66%. Digo, una ciudad que tiene esta realidad, el municipio solo gastó el 44% del presupuesto que tenía destinado a esa área y ni nos hagamos la pregunta de dónde habrá ido el 66% restante. Digo, creo que hay una realidad dramática, urgente, y esto demuestra que el Estado municipal está mirando para otro lado y que el derecho a la salud en Rosario lejos está de ser universal. Bien, ahí está la cámara, ya tenemos que cerrar brevemente. ¿Por qué la gente de Rosario debe votar a Sebastián Artola? Brevemente, porque ya cerramos.
Para nosotros, digo, este 27 de octubre como rosarinos tenemos una oportunidad fundamental, que es empezar a transformar nuestra ciudad. Y para nosotros, digo, y lo que estamos pidiendo es una oportunidad de llegar al Consejo Municipal para demostrar que lo que decimos lo vamos a hacer en el Consejo, que venimos con gana, con fuerza de empezar a sumar para construir una Rosario para todos, que estamos convencidos que depende del compromiso de todos los ciudadanos, pero que es necesario tener en el Consejo Municipal una voz que represente a los barrios, a los trabajadores, a los jóvenes y a todos aquellos rosarinos que quieran vivir en una ciudad más integrada, más justa y con igualdad de oportunidades. Muchas gracias, Artola, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Y muchos éxitos en las elecciones. Gracias. Se llama Sebastián Artola, candidato a concejal en Rosario. Así que bueno, Jorgelina, otro programa interesante de consideraciones, otro invitado del cual aprendemos mucho. Muy bien, bueno, nos despedimos porque estamos con muy poco tiempo. Hasta la semana que viene. Primero los sándwiches, recordar que usted puede llamar al 431-1225, exquisito sándwich que dona, que nos entrega Roticería El Pasaje. Así que bueno, y también despedir a Malvina. Malvina, buenas noches. Buenas noches, Jorgelina y Marcelo, buenas noches a la gente, hasta el próximo programa. Bueno, por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana aquí, Consideraciones por Televisión Regional. Muy buenas noches, Jorgelina. Buenas noches.